pero muy bendecida noche. En esta noche estamos saludándoles desde Bogotá, Colombia, transmitiendo para Radio Kadosh y para las naciones. Radio Kadosh allí en El Salvador, una radio que está incursionando allí en transmitir el mensaje de salvación para todo aquel que lo necesita, para todo aquel que está allí buscando a ese grandioso mensaje que haga cambiar la historia de sus vidas, allí lo que han pasado, lo que han vivido. Y en esta noche queremos compartir una palabra de bendición para que ese buen Dios sea allí hablando, para que ese buen Dios sea allí cambiando el destino de la vida de cada persona. Quizás allí estás orando, estás allí pasando dificultades, pero en esta noche nuestro gran Padre se ha hecho presente para traernos un mensaje que transformará aún nuestros pensamientos, cosas que tal vez hemos estado allí pensando durante mucho tiempo, sintiendo, viviendo, tal vez no tenemos ni la respuesta, nos hemos preguntado muchas cosas, pero en esta noche pedimos al Padre que Él sea allí asistiéndonos, que Él sea el que haga, el que traiga la convicción y nos dé vida a través de esta palabra maravillosa, de este mensaje que por esta noche será predicado. Les habla su pastora Gloria desde Bogotá, Colombia, y quiero compartirle la palabra, no sin antes poner este tiempo en manos de este buen Padre, diciéndole: Señor, sé tú allí asistiéndonos, Señor, sé tú propicio a las necesidades de cada persona, Señor, ayúdanos en esta noche, que tu palabra, Señor, sea viva y eficaz, que traspase allí aún ese entendimiento, allí donde nosotros no somos capaces de llegar, pero que tu palabra en esta noche, Señor, traerá vida y traerá libertad a los que la necesitan. Bendecimos esta noche y vamos a empezar con este programa dándole gracias a Dios, nacida para bendecir. Y yo quiero que vayamos allí. Si tienes tu Biblia, la abras allí en Hechos 8. Vamos a estar leyendo una historia de un hombre que era un antes, lo que fue antes la vida de él, pero que ahora Dios transformó su vida. El Espíritu Santo llegó, hizo un cambio, generó cambio en su vida. Y por ese tiempo nosotros debemos de pedirle eso al gran Padre, que sea Él allí transformándonos, que sea trayéndonos a resurrección, que sea trayéndonos a vida. Y allí vamos a leer primero Hechos 9, para entrar en el contexto de lo que queremos que hoy se exponga aquí a las naciones, allí que llegue a los aires, que sea conocida esta palabra para aquel que tal vez no la ha oído, tal vez aquel que quizás ha escuchado esa palabra, pero que no la ha puesto por obra, que no ha puesto allí esa palabra en manos de Dios y le ha dicho: Señor, yo quiero que tu palabra transforme mi vida, mi mente, mi corazón. Así es de que vamos a leer allí la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción y guía del Espíritu Santo, pidiéndole que Él sea el que se hace presente, que Él sea el que hable a nuestros corazones y nos desafíe, que nos lleve aún más allá de lo que nosotros podemos ver y entender y aún oír, porque para eso Dios está en nuestras vidas, para eso nosotros elegimos que sea Él, ese Abba Padre, que sea nuestro gran Padre. Así es de que empezamos allí y dice el capítulo número 9, hablando de un pasado, de un hombre, porque este tema que estamos trayendo hoy es un tema que revolucionó nuestra mente cuando nos llegó la información acerca de lo que íbamos a predicar, y ese contexto, ese mensaje se llama los muertos vivientes. Yo dije: Dios, ¿y esto qué? ¿Cómo vamos a predicar muertos vivientes? Pero entonces vamos a leer para poder entender acerca de ese mensaje. Dice allí el versículo número 1, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de ese camino, los trajese presos a Jerusalén. Y yo quiero detenerme aquí un momentico para entrar en el contexto de lo que Saulo, cuando dice la palabra del Señor que aún respirando amenazas, él venía de un contexto donde estaba allí en su natal pueblo y él tenía amigos que le habían enseñado acerca de, pero él nunca conoció de Jesús, él nunca quiso atreverse a escuchar lo que es el buen Jesús, el Salvador, el Sanador, el Libertador. Por el contrario, él chocaba con eso porque él decía, no por la doctrina, sino porque se nombraba como el Salvador, y él decía: pero ¿quién va a ser Salvador de las vidas?
una persona tal. Cuando la palabra aquí dice que estaba respirando una amenaza, él estaba en una ciudad y se regresó hacia otra. Y cuando dice la palabra aquí que él fue a donde el sumo sacerdote, donde la autoridad máxima en ese tiempo, y le pide cartas para este tiempo, estamos hablando de unas escarapelas, algo que le autorizara a él tener allí recomendación de algunas personas para que fuesen y persiguieran a los cristianos, que fueran allí a perseguir, porque si alguna connotación que en el pasado tenía Saulo era que él tenía un título del perseguidor de la iglesia, a él le gustaba, y su obra de arte más grande era perseguir a los cristianos, tanto que él fue uno de los que causó una revolución para que mataran allí a Esteban, para que lo apedrearan. Y cuando dice que él viene y pide esas cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino los trajese presos a Jerusalén. Y presos, ¿por qué? Porque estaban siguiendo allí el cristianismo, estaban allí hablando de Jesús, estaban allí predicando la palabra. Mas yendo por el camino hay un acontecer, porque nuestros planes no son los planes que Dios tiene para nuestras vidas, ni el propósito de Dios no lo conocemos. Así es de que cuando dice que cuando iban por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo. Allí le llamaron la atención: ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? ¿Por qué contestaría así Saulo? Si estamos hablando de que él no conocía al Señor, que no se tomó el momento, no le llamó la atención de decir: voy a conocer por qué se está hablando tanto de ese Mesías, de ese Jesús, de ese Salvador, de aquel que está allí sanando a los enfermos, libertando a los cautivos. No se tomó, pero cuando escucha esa voz que le grita allí, le dice: Saulo, Saulo, le hace un llamado de atención, y le dice: ¿por qué me persigues? Y él le contesta: ¿quién eres tú? ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, mucho gusto, a quien tú persigues. O sea, me da como escalofrío solo pensar cómo sería que, Señor, para este tiempo nosotros pudiéramos escuchar ese estruendo, esa voz que nos llamara por nuestro nombre y que nos dijera: ¿por qué no estás haciendo lo que yo te mandé a hacer? ¿Por qué no estás haciendo lo que yo dije que dijeras a través del mensaje? ¿Por qué estás haciendo tus propios mensajes? ¿Por qué estás haciendo tu propia agenda si yo no te he enviado allí? Yo siempre pienso en eso. Y dice la palabra del Señor: yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y aquí empieza ese precioso desenlace cuando le dice Saulo que ahora luego de lo que le sucede, empieza ya no a llamarse Saulo, no a llamarse el perseguidor, y le pregunta en medio de su temor y de su temblor que le sobrevino, y le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad. ¿Por qué le dice levántate? Porque si nos regresamos unos renglones atrás, dice que sobrevino sobre él un resplandor de luz, y él cayó en el piso, allí cayó postrado. Le dice: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Es algo que en varios lugares de la Biblia, allí en historias, yo siempre leo allí en Isaías, allí cuando le habla al profeta y le dice: ve y habla lo que yo te diré que tú hables. Y aquí le está diciendo, Señor, a Saulo le está diciendo: ve a esa ciudad y yo te diré lo que debes de hacer, esperando la directriz del Señor. Yo te diré lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos. Ellos estaban allí en otro lenguaje, como mareados, diciendo: ¿qué pasó aquí? Fue tanto el resplandor de esa luz que tomó hasta los hombres que iban allí con Saulo. Oyendo a la verdad la voz, más sin ver a nadie, escucharon únicamente una voz y les sucedió eso, quedaron allí atónitos, confundidos. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver
y no comió ni bebió. Aquí algo tan importante, que viene un resplandor de luz, sobre él cae al suelo un hombre perseguidor de la iglesia, un hombre que odiaba a los cristianos, un hombre que no quería saber nada de Dios, no le importaba. Si alguien venía y hablaba, no, eso es un tema que para mí no va. Pero cuando allí cae allí, por ese resplandor, por esa presencia del Señor, cae allí, queda sin ver 3 días, donde no comió y no bebió. Y yo quisiera en la parte mía pensar que tal vez hubo un ayuno allí forzoso. Necesitaba de alguna manera ser limpio, ser allí renovado en el espíritu de todo lo que él venía haciendo, de todas esas cargas, de todas esas cosas que él había provocado. Aún levantó un liderazgo allí para que persiguieran la iglesia, les consiguió escarapelas para que fueran y las presentaran, para que si se encontraban con los cristianos de ese tiempo, los persiguieran, los azotaran, los llevaran presos, aún hasta que provocaran su muerte. Algo diabólico que venía de la mente allí de Saulo, desde de ese querer hacerle daño a la iglesia. Pero cuando cae allí bajo el poder de Dios y queda allí 3 días sin comer, sin beber, y fuera de eso queda con los ojos totalmente nublados, que no veía, lo tuvieron que llevar por la mano. Y allí sigue diciendo la palabra: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y aquí hay otra connotación que yo no quiero pasar por alto, porque es importante pararnos allí, poder decir, poder hablar la palabra del Señor. Cuando hace que Saulo caiga allí, ahora provoca que en ese acontecimiento sucedan dos situaciones. Una, que está allí este hombre ciego totalmente, para cambio de su vida, pero le habla allí al otro lugar de la ciudad, allí en Damasco, un discípulo llamado Ananías, y le dice en visión a Ananías, lo llama, y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo. Le da totalmente las coordenadas allí a este Ananías, para que vaya y tenga un reencuentro allí con ese antiguo Saulo, para que pudiera existir una nueva conversión. Algo de lo que está pasando, de lo que está habiendo allí, un muerto que está intentando allí empezar sus primeros pasos para regresar a la vida. Algo que el Señor, algo que el Espíritu Santo provoca para que nuestras vidas cambien totalmente. Algo que solamente lo puede hacer Él, que no lo podemos hacer nosotros por nuestra fuerza, sino que el Señor, cuando tiene un llamado, cuando tiene un destino, cuando tiene un propósito glorioso para cada uno de nosotros, Él logrará que algo, ahí escribirá alguna historia para que nosotros seamos allí transformados por su poder, por su gloria, por su presencia. Y dice: ve allí a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí que él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías. Que provocó esa caída. Él antes no oraba. La palabra nos está expresando que él antes no quería saber nada, ni le provocó conocer nada de Jesús. Pero cuando sucede allí que él se queda sin visión, que no come, no bebe nada, está allí literal en un ayuno, y él también está allí, empieza ya a tener una comunión a partir de ese momento con el buen Padre, y empieza a orar. Y el Señor, a través de la oración, también le muestra a él allí que hay un hombre que está allí, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, le dio el nombre y todo, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Aleluya. Si vemos la parte, una hora antes de lo que sucediera, un Saulo totalmente, una persona tosca, ogra, una persona que quiere dañar como sea el caminar de los creyentes en la iglesia. No quiere permitirles que ellos sigan predicando la verdad, no quiere que nadie encamine a otros hacia la iglesia. Pero en este momento, cuando ve que a través de esa oración hay una visión, y entra y le pone las manos encima para que recobre la vista, entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. O sea, esa fama que había alcanzado Saulo de Tarso acerca de la persecución había provocado también algo que quería que como que nadie quisiera estar con él, que nadie quisiera acercarse a él,
Cuando aquí Ananías le dice, Señor, yo he oído acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y cuando Ananías habla, él no habla diciéndole, Señor, pero cuántos males, no, sino que él está hablando como diciendo, pero esa persona le ha causado mal a la iglesia, le ha hecho daño a tus santos en la iglesia, en la congregación allí, en los lugares donde están, en las sinagogas que quieren predicar, y como adelantándome, anticipando, y ahora tras del hecho, Señor, tú lo quieres sanar. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías, obedeció y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo. Aquí ya hacía 2 minutos estaba conversando con el Señor diciéndole, pero este es el que causa daño y escozora a la iglesia. Y ya luego le dice, hermano Saulo, ya lo tomó como un miembro de la congregación, como un miembro del cuerpo. El Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Aleluya. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Qué preciosa palabra la que el Señor hoy nos presenta, llamando a un muerto a vida, resucitando lo que estaba allí haciendo daño a la congregación, que para nosotros tal vez quizás es imposible creerlo. Aquella persona que no quiere saber nada de Cristo, aquella persona que se burla cuando escucha una predicación, aquella persona que quizás se burla cuando vamos a orar a los hospitales y dice, esos sí son personas que les llaman lambeladrillos, personas que no tienen nada que hacer y todo el tiempo están lanzando pullas contra los cristianos, contra los creyentes, contra las personas que estamos yendo a hacer la obra. Pero cuando aquí el Señor hace esa obra tan poderosa y levanta a este hombre, cuando hace esa obra poderosa, que él caiga bajo el resplendor de su presencia y le dice, levántate. Ahí no dice la palabra que él lo tomó de la mano, sino le dijo, levántate, porque de alguna manera Saulo estaba ciego. Y no es lo mismo levantarse uno cuando tiene vista, no es lo mismo levantarse uno cuando tiene sus ojos que lo ven todo, al estar uno ciego. Y es lo comparado a lo que Dios habla en su palabra y el mensaje que estamos llevando hoy acerca de los muertos vivientes. Cuando un muerto está allí no ve, cuando alguien está enceguecido no ve, pero cuando llega la luz de Cristo, cuando llega ese precioso Salvador a cada vida, empezamos a ver, empezamos a desarrollar allí nuestra mirada sobre él. Y allí empieza ese hombre su ministerio, empieza a desarrollar alguna capacidad inmensa. Pero yo quiero llevarles a otro ejemplo que está allí también en la Biblia, que nos da a conocer lo que es el buen Dios. Y allí dice que por ese tiempo en Hechos 8 dice que la iglesia estaba siendo perseguida y dispersa. En aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todos excepto los apóstoles se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia, entrando de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres y los metía a la cárcel. No era nada agradable lo que hacía este hombre. No era algo que dijera solamente como lo que sucede ahora cuando de repente nos invitan a algún lugar de gobierno, pero son cristianos, no, pero por lo menos este año aquí en Colombia querían abolir y prohibir esa ley de la libertad religiosa, que nosotros la celebramos aquí el 4, que la acabamos de celebrar. Y quisieron los mandatarios abolir la libertad de culto con un
un evento que se hace en un parque aquí muy reconocido, que es el Bogotá Gospel, donde se predica la palabra, donde van salmistas. Allí a que los aires sean llenos de la presencia de Dios. Y empezaron a decir, no, este año no va a Bogotá Gospel. Y entonces, como ya nosotros teníamos allí en el gobierno adelantado, que habíamos ido a orar y hemos estado allí manifestando allí la presencia y la gloria de Dios, nos abrieron puertas, pues vamos y aprovechamos, y se llevaron papeles, se han llevado firmas, y estamos en la pelea porque no nos pueden quitar un derecho que Dios nos ha dado de adorar, de poder glorificar a ese buen Padre. Que los que quieran hacer lo malo, que lo hagan allí en su territorio, pero mientras nosotros avanzamos, el Padre está con nosotros. Y allí en camino, dice Felipe y Etiopía, un ángel del Señor le dijo a Felipe, ponte en marcha hacia el sur. Todo esto lo coordinó Dios. Por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza, Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar, y en el viaje de regreso a su país iba sentado en su carroza leyendo el libro del profeta Isaías. Aleluya. El Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Felipe se acercó deprisa a la carroza y al oír que el hombre leía al profeta Isaías le preguntó, como cuando nosotros vamos en un lugar, en un centro comercial, y pasamos y como que algo está sonando allí, está sonando palabra de Dios, están escuchando alabanzas, y de una vez nosotros nos activamos porque reconocemos lo que es nuestro, lo que Dios nos ha dejado. ¿Acaso entiende usted lo que está leyendo?, le pregunta allí Felipe a esta persona. ¿Y cómo voy a entenderlo?, contestó, si nadie me lo explica. Qué azotada, qué diciendo, tengo la necesidad, tengo hambre, tengo el anhelo, y estoy yo por mis propios medios leyendo, pero no entiendo porque no hay quien me lo explique. Y dice allí la palabra del Señor, así que invitó a Felipe a subir y sentarse con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Qué proclamación la que hay allí. Y allí sucedió algo en el ambiente cuando esa palabra fue expuesta allí por la boca de alguien que no entendía, que no conocía, pero que invitó a alguien que sí le podía hablar, que sí le podía dar a entender, que le podía hacer que él deleitara esa palabra. Y dice, dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro?, le preguntó el eunuco a Felipe. Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y dijo el eunuco, oh, aleluya, me gusta esta palabra, mire usted, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Esto solo lo hace mi buen Padre. Una persona que no entiende, que no alcanza a comprender las escrituras, pero que suceda allí adentro y va más allá. Y le decía allí a Esteban, ¿cómo la entenderé si nadie me la ha explicado? Y cuando él la proclamó, algo sucedió en los aires. Y mientras iban de camino, le dice, allí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces mandó parar la carroza y ambos bajaron al agua, y Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. El eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino. En cuanto a Felipe, apareció en Azoto y se fue predicando el evangelio en todos los pueblos hasta que llegó a Cesarea. Aleluya. Y esa palabra me quebranta mucho, porque en esta oportunidad yo quisiera saber y entender. Es difícil a través de las redes poder uno ver los corazones de las personas, ver sus miradas, pero el Padre sí puede ver más allá. Y cuando puedo
interpretar esta palabra, esa sed que el Espíritu Santo puede colocar en las personas, esa necesidad que hay hoy día en la humanidad, y que cuántas veces nosotros hemos desperdiciado el momento, nosotros como predicadores, nosotros como personas que somos líderes de alguna manera, para llevar allí el conocimiento a alguna persona, para hacer que esa persona se acerque al Señor. Y en la otra parte quizás estás allí, te han predicado, te han dicho, te han presentado al Señor, y así como Saulo has desobedecido, tal vez te has apartado, pero qué tan necesario nos es esta noche que nos acerquemos allí a ese buen Padre y le digamos: Señor, yo quiero reconocerte como mi Salvador, yo quiero que tú me traigas allí de la muerte a la vida. Y no lo entenderíamos de alguna manera cuando hablamos de que Dios dice en la palabra que nos es necesario nacer de nuevo, y el nuevo nacimiento tiene con morir a viejas, antiguas cosas, antiguas costumbres que estaban allí dañando nuestras vidas, que estaban llevándonos cada vez por un camino de muerte, de dolor. Pero cuando viene el Padre, cuando viene allí esa preciosa palabra, como le pasó al eunuco, que le dice: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide que la presencia de Dios sea en mi vida? ¿Qué impide que yo pueda conocer a ese Salvador? Y allí el apóstol Pablo, antes de esa conversión, él dice que el estudio, que era un ciudadano romano nacido en Tarso, por eso le decían Saulo de Tarso, de Cilicia, y eso está allí en Hechos 22:3. Era fanático ferviente del judaísmo, eso está en Gálatas 1:14, anoten para que hagan el estudio, y perseguidor a muerte de los cristianos. Saulo era ateo, que perseguía a todos los cristianos porque él hacía parte del gobierno, el cual era la Iglesia Católica. Muchas veces utilizamos esos puestos, esos lugares de eminencia para hacer que la iglesia retroceda, pero es tiempo de que nosotros nos pongamos allí al frente y digamos: yo estoy llamada para hacer cosas grandes, para obedecer, para hacer que el evangelio, que la palabra del Señor siga llegando allí. Saulo consiguió cartas, que era lo que hablamos ahorita, para presentar a Jonathan, autorizándolo a perseguir a los nazareos, camino hacia Damasco, donde Saulo creería que habían ido ellos a refugiarse. Pero cuando está esa conversión allí del apóstol Pablo, vienen unas palabras de su boca que me conmueven mucho. Cuando su vida fue totalmente cambiada por Cristo, dice: lo que era para mí ganancia, lo he juzgado una pérdida a causa del amor de Cristo. Aleluya. Y más aún, juzgo que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por quien perdí todas las cosas y las tengo por basura para ganar a Cristo. Y allí están Filipenses 3, 7 y 8. Y aquí el apóstol nos está quejando diciendo: pobrecito, he perdido todo, no tengo nada por seguir hacia Jesús, sino que él está hablando con su corazón y decía: por cuanto esas cosas para mí aparentemente eran una ganancia, las estimo ahora por pérdida, no tienen valor para mí, por alcanzar el amor de Jesús. Y dice también la palabra del Señor que ese discurso del apóstol Pablo, ya transformado, empezó a generar allí cambios que rompía varios moldes. Abría las puertas de la esperanza para los pobres y los oprimidos, que si se mantenían en la fe con Jesús como Salvador, alcanzarían la gloria del reino de Dios. Y yo quiero que por un momento tú pienses, si en esta oportunidad Dios ha venido a hablar a tu vida y tienes esa necesidad de exponer tu corazón delante del Padre y decirle: Señor, quizás yo, como el apóstol Pablo, Señor, he estado haciendo cosas que no te agradan a ti, he estado allí siendo un perseguidor aún de las oraciones que muchas veces han venido a hacer a mi vida, yo no las he aceptado. Pero Señor, yo hoy con mi corazón te digo: Padre, sé tu propicio, Padre, mi necesidad. Yo hoy quiero conocerte. Y si tú anhelas conocer a ese Salvador que vino y allí transformó la vida de Saulo, lo pasó de muerte a vida, de ser un perseguidor, de ser una persona arrogante, una persona que creía que hacía lo mejor,
y por el camino iban sucediendo cosas cuando pasa lo del eunuco, que sin conocer la palabra había un anhelo ferviente allí por conocer, y dice con esa pasión: ¿qué impide que yo pueda ser bautizado? Un acto de obediencia. Y si tú estás allí en esta noche y quieres aceptar o quieres reconciliarte con el Padre, yo te pido que hagas una sencilla oración y tú le digas: Padre, yo te reconozco hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Anota mi nombre en el libro de la vida. Perdona mis pecados, perdona mi maldad, la maldad de mis antepasados, Señor. Gracias porque hoy me has llevado de muerte a vida, Señor. Tu palabra dice que cuando estábamos muertos allí en nuestros delitos y pecados, Señor, tú te hiciste presente, Señor. Tú cambiaste nuestra vida, nuestra historia. Ahora tenemos un futuro glorioso en ti, Padre. Así es de que gracias, Señor, porque tú me recibes hoy. Gracias porque tú me lavas con tu sangre preciosa y hoy me limpias. Y gracias porque yo hoy puedo allí acceder a ese trono de la gracia, Señor, un trono oportuno, Señor. Y hoy yo quiero bendecir a todo aquel que ha hecho esta oración, que ha reconocido a Jesús como su único y suficiente Salvador. Allí donde tú estabas muerto, hoy resucitas a vida con Cristo Jesús. Hoy estás sentado allí juntamente con Cristo en lugares celestiales. Y te damos la bienvenida a la familia de Dios. Quiero que sepas que hay una fiesta en el reino de los cielos por cuanto un pecador se arrepiente. Allí en el cielo hay una gran fiesta, hay victoria. Y yo quiero bendecirles esta noche, darle gracias a Dios por todo aquel que está allí, que se conectó, que están anhelando que la presencia de Dios le visite, que siga obrando. Y hemos transmitido para Radio Kadosh allí en El Salvador, para darle la gloria a aquel que la merece, el único digno, el único que merece ser enaltecido en gran manera, el único que merece toda la alabanza en esta noche. Sean bendecidos en esta preciosa noche y sigan allí adorando e invocando el nombre de nuestro precioso Dios. Sigan allí también escudriñando las escrituras, que nos es necesario. Para ustedes ha transmitido la pastora Gloria Sázipa desde Bogotá, Colombia, quien les envía un abrazo fraternal, esperando que ustedes se encuentren bendecidos en el nombre de Jesús, y hasta un próximo programa. Bendiciones.